Hola a todos otra vez, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente al curso en línea de comunicación efectiva. Espero que lo estén disfrutando, que sea una experiencia placentera. Seguramente es una experiencia distinta, nueva para varios de ustedes, pero fundamentalmente la intención es que sea una buena experiencia y que la estén disfrutando y sobre todo que estemos aprendiendo todos. Este es nuestro último video para revisar conceptos y algunas ideas en relación a la comunicación efectiva. Y nuestro último tema es la intervención asertiva. De hecho, en esta parte, en este video específicamente vamos a hablar de asertividad, cómo manejar una comunicación asertiva, qué significa eso y cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Es muy sencillo, es muy simple. eh, este es un video corto, muy concreto, y la idea es que los pasos que vamos a discutir en esta ocasión, en este video, puedan identificar una manera concreta para aplicarlos y la actividad que tenemos para este tercer tema relacionado con intervención asertiva, con comunicación asertiva, particularmente, consiste en pensar en una situación en donde no tuvimos una comunicación asertiva, en la que no pudimos conectar de manera efectiva con otra persona, en la que tuvimos incluso una conversación difícil, conflictiva, y no pudimos decir lo que pensamos de manera correcta. Eh, a lo mejor lo hicimos en uno de los dos extremos a los lados de la comunicación asertiva y pensar cómo mejoraríamos esa comunicación. Esa es parte de la actividad que vamos a hacer en este tema. Recordemos que el objetivo en el que hemos estado trabajando a lo largo de nuestro curso es identificar elementos clave, características clave de la comunicación efectiva y cómo esta comunicación tiene un impacto en establecer relaciones de largo plazo, relaciones significativas que son importantes que construyamos para enriquecer nuestra vida personal y profesional, obviamente con los resultados que esto implica. Bueno, vamos a hablar de comunicación asertiva. ¿Qué es eso? Comunicación asertiva es una habilidad que los seres humanos podemos tener, que necesitamos desarrollar para expresar de manera clara y transparente, de manera honesta, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestro punto de vista, nuestros derechos, sin que por expresarlos, por decirlos, pasemos encima de los derechos, de las opiniones, de los sentimientos de otras personas, sin una ansiedad indebida, sin un deseo de que nuestro punto de vista y nuestra agenda y nuestra opinión sea más importante que las de los demás. Y esto de repente lo podemos ver, por ejemplo, en debates públicos, en debates entre políticos, en programas de opinión, en donde dos o más personas están compartiendo sus opiniones acerca del Tren Maya, del presidente, del Brexit, del aborto, ¿no? Temas que de repente a lo mejor son un poco polémicos, cada quien tiene un punto de vista, cada quien tiene una opinión, y a veces estamos educados para tratar de imponer nuestro punto de vista y convencer a los demás de que nuestro punto de vista es más importante. La asertividad consiste en un punto medio. No voy a renunciar a mi punto de vista, no voy a renunciar a mi opinión, pero tampoco voy a hacer a un lado la opinión de los demás. Solo de esta manera, no callando mi opinión, ni mis sentimientos, ni mis derechos, y reconociendo además que tengo derecho a decir lo que yo creo y pienso que es lo justo, a expresar mis puntos de vista, aunque esté equivocado, pero tengo ese derecho. Lo que no tengo es el derecho a pasar encima de las opiniones de los demás, a decir, pensar o reconocer que esas opiniones no cuentan, no son importantes, no valen nada, solo vale la mía. A eso no tengo derecho. Entonces, mantener siempre un equilibrio entre esos dos puntos cuesta mucho trabajo, a veces no estamos acostumbrados a ello,
la dinámica de nuestro trabajo y de las relaciones que hemos construido con otras personas, quizá nos ha obligado a defender a capa y espada y a muerte nuestro punto de vista, pero eso nos aleja de construir relaciones positivas, sanas. Lo más importante es el aprender a construir acuerdos, opiniones en la base de que no siempre vamos a ver las cosas de la misma manera. No estar de acuerdo siempre en ocasiones es positivo. Puede ser un punto desde el que podemos construir diversidad, en el que podemos enriquecer ideas y herramientas de trabajo, en donde podemos aportar muchas cosas para nuestros equipos y para nuestras organizaciones, siempre y cuando el desacuerdo, la diversidad de opiniones, esté basada en no dejar de ver el valor de las personas que tenemos enfrente. Que yo no esté de acuerdo contigo no quiere decir que tú no vales o que tú no vales para mí. Son dos temas o dos cosas completamente diferentes. Y en esto consiste la asertividad. Entonces, la asertividad es un punto medio. Consiste en ser fuerte para no renunciar a mi opinión, a mi punto de vista. Tengo derecho a decir lo que pienso, a expresar lo que siento. Lo que no tengo derecho es a pasar encima de los demás. Combinar esa fuerza para defender mis ideas y mis sentimientos, pero también con la sensibilidad necesaria para respetar el punto de vista de los demás. Entonces, un punto en el que yo me comunico haciendo a un lado mis derechos, mis ideas, mis puntos de vista, por darle gusto a los demás, por reconocer que las ideas de los demás son más importantes que las mías y entonces renuncio a la importancia de mi punto de vista. A eso le podemos llamar o podemos considerar como una comunicación pasiva o sumisa. Tú eres más importante que yo. Tu mensaje, tu agenda es más importante que la mía. Entonces, yo renuncio al derecho que tengo para expresar mis opiniones y para defender mi agenda. Y a eso le consideramos una comunicación pasiva o sumisa. O puede ser que tu punto de vista no es importante, aquí lo que importa es mi idea. Yo tengo que defender mi opinión porque eso es lo que vale y eso es lo que me va a hacer avanzar en la vida. Entonces tú no vales, tú no importas, tus ideas no son interesantes, no son importantes. Cuando caemos en ese extremo, podemos considerar que estamos manejando una comunicación agresiva. Pensemos cuáles son los efectos que tiene estar en un extremo o en otro. Cuando yo no expreso mi punto de vista, cuando yo renuncio a él por darte gusto, ¿qué es lo que en realidad está pasando? ¿Cuál es el tipo de interacción y de relación que voy construyendo con las otras personas a lo largo del tiempo? Al final del día, si yo renuncio a mi punto de vista una, dos, 10 veces, un mes, un año, 5, ¿qué es lo que termina pasando dentro de mí? ¿Cómo me siento? ¿En qué circunstancias construimos una relación con otra persona o con otras personas? ¿Qué tanto me siento parte de un equipo si yo siempre renuncio a mis ideas por darle gusto a los demás? A mi agenda por la agenda de los demás. Llega un punto en el que empiezo a sentir frustración, cansancio, desapego. Tarde o temprano, la pasividad rinde sus frutos. Y esos frutos no abonan a una relación constructiva o a una relación positiva. Y lo mismo con la agresividad, tarde o temprano, si todo el tiempo defiendo mi agenda, paso encima de los demás por defender mi punto de vista, solo cuido mis intereses, no permito que los demás expresen sus ideas o sus puntos de vista, no considero importantes ni respeto el punto de vista de los demás, pues también eso, si lo hago una, dos, 10 veces, medio año, 5 años, tiene sus efectos. ¿Cuál es el tipo de interacción
que construyo y el tipo de relaciones que construyo con los demás. ¿Cómo se sienten los demás conmigo? ¿Cuál es el compromiso que puedo generar? Entonces, un punto medio, equilibrado, saludable es, por supuesto que no voy a renunciar a mi punto de vista y claro que lo voy a expresar, pero de una manera en la que no pase encima de ti, en la que también escuche tu punto de vista, en la que yo también pueda permitir entenderte, como lo hemos visto en los videos anteriores, y también considerar otros puntos de vista. Los seres humanos tenemos que entender que la forma como vemos la vida no es única, que podemos aprender mucho y descubrir cosas nuevas desde la perspectiva de otros, al mismo tiempo cuidando nuestro enfoque y manteniendo una perspectiva saludable de lo que vamos descubriendo, de lo que vamos aprendiendo cada uno de nosotros. Entonces, en esto consiste la asertividad, en este punto medio particularmente. ¿Y cómo la aterrizamos? ¿Cómo la aplicamos? Podemos decir que básicamente vamos a seguir una serie de pasos, una serie de puntos relacionados con la intervención asertiva, es decir, cómo podemos expresar un mensaje de manera directa en la que defendamos nuestro punto de vista, pero sin pasar por encima de los derechos, de los puntos de vista, las ideas y los intereses de los demás. Entonces hay 5 pasos para construir una intervención asertiva, es decir, para expresar un mensaje de manera asertiva, muy sencillos, muy claros. Ahora, aunque son muy sencillos, implica el cambiar nuestra visión y probablemente ir modificando nuestras creencias acerca de la comunicación, de la defensa de nuestros propios intereses, del valor que tienen los demás, etcétera, ¿no? Y de repente cuesta un poco de trabajo expresar o articular algunas de las frases que tienen que ver con estos 5 pasos de una intervención asertiva. Cuando yo quiero decir algo asertivamente, no voy a renunciar a mi punto de vista, pero también no te voy a atacar y voy a respetarte como persona y también a considerar cualquier punto de vista, opinión, idea que tengas al respecto, tengo que seguir estos 5 pasos. Pensemos, una situación en la que alguno de nuestros colaboradores, por ejemplo, llega tarde. Y ya llegó una vez, lunes, y ya llegó otra vez, martes, 20 minutos tarde. El miércoles llegó 25 minutos tarde. Entonces, quizá para el miércoles yo ya estoy a 2 de agarrarlo a cachetadas, ya estoy desesperado, empiezo a construir una serie de inferencias, si recordamos nuestro primer video, el de la escalera de inferencia y el de la columna izquierda, todo ese diálogo interno que influye mucho en la asertividad, está muy conectado con este tema que estamos viendo ahorita, y de repente empiezo a pensar cosas relacionadas con que ese colaborador me está viendo la cara, claro, es que ya se está aprovechando de que no le digo nada, piensa que por ser buena gente soy un tonto y entonces puede hacer lo que quiera y llegar a la hora que quiera, seguramente está durmiendo de más, etcétera, ¿no? Construyo toda una historia muy bonita y puedo llegar a decir cosas ofensivas, eh, respetando, entre comillas, o defendiendo, entre comillas, mi punto de vista. Y puedo decir algo no asertivo. Cuando lo veo el mismo miércoles que llega un poco más tarde todavía, le digo, oye, es demasiado lo que está pasando ahorita, es demasiado el cinismo que tienes, eres un irresponsable, no es posible que no te importe el trabajo, que me veas la cara. Está bien que de repente pues yo soy buena persona, pero creo que ya te estás pasando de la raya y me estás retando y me estás considerando como si fuera yo un tonto. Es la última vez que vienes 25 minutos tarde. ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a los demás? Tienes que tomar en serio tu trabajo, si no empieza a buscar otro, etcétera, ¿no? A lo mejor es un poco extremo, pero de repente hay comunicaciones así cuando alguien explota y expresa su punto de vista de esa manera. Hay una forma mucho más efectiva
que implica seguir estos 5 pasos para expresarlo de una forma asertiva. Y podemos, con la información que conocemos, poca o mucha, de la persona con la que estamos conversando o con la que vamos a tener una conversación difícil, como es la de este ejemplo, primero comenzamos con empatía, es decir, para evitar una confrontación, para em, evitar un problema, para no herir susceptibilidades, para no comenzar con una posición que pueda ser interpretada como un ataque, decimos una frase que pueda generar empatía o validación. Pensemos en este caso de la llegada tarde. Antes de empezar a decir algo o señalar el comportamiento negativo, incorrecto de este colaborador que llega 20, 25 minutos tarde, ya es el tercer día que lo hace, le podemos preguntar, oye, ¿cuál es la causa por la que estás llegando 25 minutos tarde? Es el miércoles y estás llegando tarde otra vez. A lo mejor le damos chance que nos dé un poquito más de información y que nos explique qué es lo que pasa. Y nos puede decir que el camión lo dejó, que están arreglando la calle de su casa y entonces se desvió la ruta que toma en la esquina, tiene que caminar un poco más, y que por eso se le empezó a hacer tarde en estos días. Esta semana comenzó el problema y para variar, el miércoles se le acabó el gas, lo tuvo que pedir para poderse bañar y entonces irse bañado al trabajo, etc. De repente, el tipo de cosas que nos puede decir cualquier colaborador o cualquier persona que trabaja con nosotros. Después de escuchar ese argumento, y antes de decir la retaíla de cosas de eres un irresponsable, ¿por qué no te bañas en la noche?, etcétera, vamos a construir o podemos construir una intervención asertiva y empezamos con esa información que conocemos y con lo que nos acaba de explicar nuestro interlocutor, con empatía y validación de lo que nos está diciendo. Es decir, para ser asertivo, primero tengo que hacer ver, tengo que dejar muy claro que yo no soy más importante que la otra persona puede tener un punto y que lo puedo respetar y que me puedo poner en sus zapatos. En eso consiste la empatía. Y para decir algo con empatía y comenzar con este primer paso en la intervención asertiva, le puedo decir algo como, ok, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, comprendo la situación y que si están arreglando la calle de tu casa y se desvió la ruta, tienes que caminar 3 cuadras que antes no caminabas, pues esto es un problema y te causa una complicación para llegar temprano. Y además entiendo lo del gas, a todos nos pasa, a mí me ha pasado también, etcétera, ¿no? Esto es comenzar con empatía y también esto reduce que la gente esté a la defensiva o pueda llegar a interpretar un mensaje de nosotros como un ataque, sobre todo en estas circunstancias. Pero, segundo punto, tengo que expresar que tenemos un problema y que a pesar de la situación que podemos entender, que a nosotros también nos ha pasado en algún momento dado, hay un comportamiento que no es saludable y que está afectando el desempeño del equipo. Y que puede tener también otras consecuencias que quizá nuestro colaborador o nuestro interlocutor no está viendo. Entonces el segundo paso es definir el problema. Por ejemplo, después de decir, entiendo lo que te está pasando, entiendo la situación, las molestias que te causan, las 3 cuadras que estás caminando de más, eh, y que se acabó el gas y lo tuviste que pedir, no lo previste, de repente a todos nos pasa. Sin embargo, son 3 días ya que llegas tarde y el tercer día, este día, llegaste más tarde todavía, ¿no? 25 minutos después de la hora de entrada. Y esto es un problema porque estás dejando de atender pendientes muy importantes que se tendrían que resolver desde primera hora, desde el minuto uno. Todavía llegas tarde, en lo que prendes tu computadora. Esta semana tenemos muchos problemas y muchos pendientes que resolver. Y sí tiene un impacto el que estás llegando tarde. Además, la
molestia, las quejas de otros compañeros de trabajo que si llegan temprano y que no entienden el por qué otro miembro del equipo puede llegar 25 minutos tarde y ellos no. Entonces, yo necesito que busquemos una solución, que busques una solución y que pienses cómo manejar esta situación de la desviación de la ruta y todos estos inconvenientes que has enfrentado en estos días para poder llegar temprano. Lo que yo necesito de ti es que llegues a las 9 y a partir de mañana. Es súper importante. Eh, y quiero que pienses y me digas qué vas a hacer para evitar esta cuestión y que mañana estés temprano a las 9 en punto. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia puedes llegar otra vez 20, 25 minutos tarde, ni 5. Tendrías que llegar a tu hora como le hacen tus otros compañeros en el equipo. Esto último que acabo de expresar y que acabo de decir sería un ejemplo de el tercer paso, declarar lo que usted quiere. Entonces, ya me puse en tus zapatos, dije que entiendo la situación, que en algunas ocasiones me ha pasado, defino el problema, cuál es la situación, por qué no es aceptable el comportamiento que estás teniendo, eh, declaro lo que yo necesito de ti y te pido que busques una solución, te pido que pienses en algo que puedas hacer y una forma en la que puedas manejar la situación. El cuarto paso sería escucharte, y aquí aplicamos escucha activa. Se puede empezar a abrir, digamos, este cuarto paso con una pregunta. ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer mañana? Me gustaría escuchar tu opinión y cómo le vas a hacer para que mañana no tengas ningún problema y estar seguro de que mañana vas a llegar temprano. A primera hora vas a estar revisando tus pendientes y en base a lo que vamos a escuchar activamente y a las ideas que nos va a dar, a las razones, al compromiso que puede llegar a establecer, al intercambio de información que podemos empezar a tener a raíz de esa escucha activa, pues tratar de encontrar una solución, que puede ser de manera muy sencilla el hecho de em, escuchar un compromiso del colaborador y decir, o escuchar que nos diga, mañana llego a las 9, voy a tomar en consideración lo que me acabas de decir y me voy a parar una hora más temprano, esta semana que están arreglando la calle y están desviando la ruta, etcétera, ¿no? Otra puede ser el que lleguen a un acuerdo y que te proponga, si es que es válido en tu organización y en tu equipo, que el problema de la calle, pues es una semana, es muy difícil que también la ruta donde pasa una cuadra después llegue a tiempo, porque no siempre pasa a la hora en la que tiene que pasar, de acuerdo a la hora de entrada, etcétera. Entonces, a lo mejor puede pedirte que le des chance de llegar 20 minutos tarde esa semana, pero salir 20 o 25 o 30 minutos después, que solo es una semana, etcétera. Ahí se trata de encontrar una solución que sea conveniente para ambas partes. Temporal, por ejemplo, en este ejemplo, o encontrar una manera de reflexionar o ayudar a pensar con escucha activa al interlocutor, a mi colaborador, para que encuentre una solución y mañana llegue temprano. Pero básicamente en eso consistiría un diálogo, una comunicación asertiva, aplicar estos 5 pasos de intervención asertiva que nos permitan mejorar la calidad de la comunicación, expresar nuestro punto de vista, defenderla, no renunciar a ella, pero sin ser ofensivo, sin empezar a agredir a nuestro interlocutor, a la persona que tenemos enfrente, etcétera. Y es seguir estos 5 pasos. Con una declaración de yo te entiendo, comprendo tu situación, me ha pasado en algunas ocasiones, pero esto es un problema y es un problema porque causa este tipo de consecuencias. Yo necesito de ti que hagas X cosa, escuchar activamente a la persona para saber qué tiene que decir y cuál es su punto de vista y con un intercambio de información encontrar una solución conveniente para ambas partes. Y para poder manejar de manera eficaz
esta intervención asertiva, necesitamos tener un lenguaje corporal asertivo, es decir, una expresión corporal que no pueda ser mal interpretada como agresiva. No una expresión facial, por ejemplo, que pueda ser interpretada como de enojo, digamos, el ceño fruncido o el empezar a hablar con un volumen y un tono de voz muy alto, manotear, evitar ese tipo de expresiones, mantenernos tranquilos, tener ademanes suaves, cordiales eh, y un tono de voz normal. Para eso tenemos que estar tranquilos, evidentemente, y evitar estar enojados, expresando mensajes con enojo que puedan alterar nuestro lenguaje corporal y deje de ser asertivo. Otra cosa muy importante es el expresar mensajes yo. Es decir, yo me tengo que hacer responsable de mi punto de vista en lugar de expresar mensajes tú. Paso la responsabilidad de lo que yo siento, de lo que yo percibo en tu persona o en la persona de quien es mi interlocutor. Son declaraciones en primera persona o mensajes yo. En lugar de decir, es que tú eres un irresponsable, tú no piensas, siempre pones en peligro la integridad del equipo, nunca cumples, que es tú, decir yo. Bueno, a mí me preocupa el impacto que tiene que llegues tarde en el equipo. Yo percibo que no estás cuidando todo lo que deberías cuidar para llegar temprano. Yo siento que no te estás comprometiendo y que no estás considerando todo lo que puedes hacer para, a pesar de las cosas que te están pasando afuera de tu casa, arreglando la calle, tú puedas llegar a tiempo a trabajar, etcétera. El decir yo siento, yo percibo es distinto a tú eres eh, tú no cumples, tú eres un irresponsable. Entonces, para ser asertivo tenemos que decir mensajes yo y evitar los mensajes tú, que condenan, que juzgan, que me quitan la responsabilidad de lo que digo. Al final, si yo siento que tú no estás cumpliendo, el responsable del mensaje soy yo. Yo siento eso. No necesariamente tú lo eres. Es lo que yo veo, es lo que yo percibo y así lo tengo que expresar utilizando mensajes yo. Eso evita el expresar ataques y me va a permitir ser eficazmente asertivo. Algo importante es centrarme en hechos, no en juicios. Eres un irresponsable. Cada día que pasa, eres menos responsable y te vale gorro todo, ¿no? Eso es un juicio. Es decir, van 3 días que llegas 9:20. De hecho, hoy llegaste 9:25. Eso es centrarme en hechos, en la expresión que tengo con otras personas. Y expresar claramente tiene que ver con los mensajes yo, que estas ideas son mías, son mis pensamientos, son mis sentimientos, son mis opiniones. De repente nos escudamos en lo que otros dicen o en lo que otros podrían decir y no en lo que yo digo. Lo puedo utilizar como una justificación o como evitar que se vea mal o que otra persona piense que lo estoy atacando y entonces lo que digo es que el autor de estas ideas son otras personas, ¿no? En este caso, que hemos manejado como ejemplo del colaborador que llega tarde, pues podemos decir, y ya varios de tus compañeros pues se han molestado y ponen cara y como que no están muy contentos con que llegues 9:25. Espérate, eso no es nada asertivo, ¿no? Eh, si te lo estás inventando y sacándotelo de la manga para no decir directamente lo que tú piensas, pues terrible. Eso es un chisme y un vil invento. Si alguien dijo alguna opinión que te expresó en relación con que alguien llegó tarde, bueno, esa es una opinión que alguien dijo, pero lo importante es que defiendas la tuya y que tú digas, para mí es importante que llegues a las 9 en punto por estas razones. Yo te pido que te comprometas, que busquemos una solución, que busques una solución, ver en algo en lo que yo te pueda ayudar. El problema es tuyo, y tienes que resolverlo y nos está causando un impacto a los demás. Esa es la forma correcta en la que podría yo expresar este tipo de mensajes de manera asertiva. Pero tengo que señalar todo el tiempo y expresar que esas ideas son mías.
y no esconderme en las ideas o declaraciones de los demás. Y pedir cosas claras, directas, no utilizar frases como de, pues si no mejoras tú sabrás, pues si sigues llegando tarde, pues ya se verá qué es lo que puede pasar. No, no, no. O sea, tenemos que ser muy claros y mañana necesito que llegues a las 9 en punto. No puede ocurrir el hecho de que continúes llegando 20, 25 minutos tarde. Tenemos que encontrar una solución. Eso es lo que tendría que expresarse en una comunicación asertiva. Pues se ve fácil, se dice fácil, son puntos muy concretos, son 5 pasos muy claros de una intervención asertiva. El expresar empatía, si yo te entiendo, entiendo tu punto de vista, entiendo lo que te pasa, a mí en ocasiones me ha pasado, sin embargo esto es un problema porque causa estas consecuencias, por lo tanto yo te pido que cambies, que hagas, escuchar activamente a la persona para también saber sus puntos de vista y de manera común encontrar una solución. Y también importante, incorporar estos elementos para ser eficazmente asertivos. Lo difícil es aplicarlo, lo difícil es ir cambiando nuestras creencias, ir modificando nuestras actitudes, el permitir ser más responsable para expresar nuestras ideas, defenderlas, pero también para respetar los derechos y los puntos de vista de los demás, evitar atacar y construir comunicaciones y mensajes mucho más eficaces que nos permitan seguir manteniendo una buena relación, pero no renunciar a lo que queremos decir, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros percibimos y construir soluciones que sean viables para ambas partes. Bueno, pues con eso estamos terminando nuestro último video de este curso en línea de comunicación efectiva y espero que haya sido muy útil todo lo que hemos compartido a través de estos videos. También los videos adicionales que hemos podido revisar para tener una idea más clara de ejemplos concretos de cómo aplican estos conceptos. Y lo importante es que ustedes lo puedan utilizar para sus actividades, para los ejercicios que tienen que entregar en este curso en línea, pero sobre todo, muchísimo más importante, para irlo practicando en el día a día, para irlo incorporando en el estilo que tenemos para comunicarnos con los demás, para evitar conflictos innecesarios, incluso para resolver conflictos, ser asertivo es muy útil, sobre todo porque nos va a permitir en situaciones en las que tenemos puntos de vista muy diferentes, evitar que la gente se sienta atacada y el poder enfocarnos en una solución constructiva para ambas partes. Pues muchas gracias y mucha suerte con las actividades que están realizando en su curso. Eh, Espero que las terminen de manera muy efectiva, que sean útiles para su aprendizaje. Para cualquier duda o comentario que tengan, por favor, contáctenme en la plataforma para poderla resolver. Un cierre muy exitoso de su curso en línea y pues seguimos a sus órdenes. Espero que sea una muy buena experiencia de aprendizaje. Muchas gracias.